Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas las personas que nos están viendo, que nos están sintonizando, ya sea por Facebook o por la radio en línea, que es www.upg.mx. Espero que todos estén muy bien. Y pues si también ya están en su casa o si ya van a cenar o demás, pues provecho también porque ya es la hora. O para los que ya están saliendo también de vacaciones el día de hoy y ya se preparan para Navidad y Año Nuevo, también a disfrutar de estas semanas. Bienvenidos a su programa Autóctonos NL y queremos agradecer a la Universidad Pedro de Gante por permitirnos tener este lugar, este programa para seguir llevando más temas de cultura, al rector Fernando Garza y al director de radio, el licenciado Enrique Sánchez. ¿Verdad, Abraham? Así es, para que nos sigan ahí también, como comentaba Ceci, en nuestras redes sociales. Ya saben que nos pueden encontrar en YouTube como Radio UPG. Ahí todos los días, a cualquier hora, se suben todos los programas de tanto de nosotros como de nuestros compañeros que están aquí en la radio. Nos pueden encontrar en Instagram como Radio UPG. Ahí se suben todas las notificaciones, los flyers de nosotros, de los compañeros, de todos los temas muy variados que tenemos. Nos puede, como comentaba Ceci, nos pueden sintonizar sobre la radio en línea, que es www.upg.mx. Se meten ahí en la página y hasta mero abajo, ahí está, para sintonizar. Ya nomás le dan clic y empieza a sonar solito ahí la radio. Y sobre todo Facebook, que se hace la transmisión en vivo totalmente, que es Radio UPG. Ahí nos pueden mandar mensajitos, ahí comentar, ahí podemos estar más directamente en la plática, en el chat, como se dice. Y Twitter, que ya saben que es Radio UPG oficial, y los teléfonos en cabina por si quieren echarnos ahí una llamada y estar ahí platicando qué van a comer, qué van a cenar, que nos antojen ahí con sus platillos típicos tradicionales. Es el 8186-03-3602 y 8186-03-3603, ¿verdad, Ceci? Exactamente, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es Instagram y Facebook como Autóctonos NL. Ahí también subimos cosas de cultura, compartimos los temas de los programas que ya hemos hablado aquí anteriormente. Ahí subimos historias en Instagram de lugares, de datos que no sabías y demás. Entonces ahí también nos pueden encontrar. Ahí estamos en Facebook y en Instagram para que vayan a seguirnos. Y pues aquí tenemos nuestro icono, que es la pelota. Entonces, sí. Que ya todos han visto. Si no se han perdido un programa, bueno, ya lo han visto. Y también la explicación de por qué la pelota. Y pues bueno, ya estamos compartiendo también la transmisión para que ustedes también la compartan, para que le den like y para que nos comenten ahí más adelante. Lo que nos pidan ahí para mandar un saludo o cualquier cosa, aquí estamos al pendiente. O si cumples años, ándale, para felicitarte. Así ya tenemos canción autóctona para felicitarte. Ya sí. Entonces, para que estén ahí al pendientes de nuestras redes sociales y nos sigan, porque vamos a subir mucho contenido, y todo eso. Entonces, para que estén ahí al pendiente. ¿Y el tema de hoy cuál es, Ceci? Hoy vamos a platicar sobre las diferentes culturas. Ya hemos estado hablando de ciertas culturas, pero enfocándonos nada más a esa cultura. Lo que vamos a hablar hoy es como algo más variado de varias de las culturas que existen, porque son demasiadas, de verdad, son muchísimas. Y también un poquito de en qué lugares del país se pueden encontrar diferentes lenguas indígenas. Entonces es lo que vamos a tocar. Vamos a hablar de diferentes culturas, tocando temas. No nos vamos a centrar tanto como lo hemos hecho anteriormente, pero para que ustedes conozcan un poquito, y si les interesa, bueno, vayan a poder investigar más y se empapen más de todo esto, así como nosotros al traerles estos temas que están muy padres y se van a enterar de muchas cosas. Así es, y como vamos a empezar y vamos a romper el hielo, como es una cultura muy grande, muy vasta, y que ya habíamos platicado acerca de esta cultura que tiene mucho lo que le llamamos la inteligencia, en cuestiones de rapidez y todo esto. Tenemos la cultura maya. La cultura maya, como ya habíamos comentado anteriormente en varios programas, que más que la fuerza física que ellos tenían era la fuerza de inteligencia, todo esto, que en vez de decir, bueno, si peleo con X cultura, X o Y,
sé que me van a ganar. Entonces, mejor creo o invento algo con el recurso que me da la naturaleza, para poder vencer a mi rival o para poder comer simplemente. Entonces, Sí. es algo muy vasto, muy, muy enriquecido y que realmente la cultura maya se abarca en mucho en el sur de México, lo que llamamos Yucatán, Campeche, parte de Veracruz, no todo Veracruz, sino parte de Veracruz, y un poquito más al centro también, pero ya son como que hay ciertas zonas muy específicas de nuestros compañeros y amigos de la cultura maya que aún existe y se preserva todavía, incluso hasta el mismo dialecto Sí. de la cultura maya. Y fíjense que las culturas están muy cercas, vaya, todas eran vecinas. Sí. En ese aspecto puedas convivir con las otras culturas. Sí, 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 y fíjate que lo interesante también de la cultura maya era cómo se regía, ¿sí? O sea, tenía, por ejemplo, sacerdotes que eran los gobernantes, ¿sí? Tenían el sumo sacerdote maya, que era como que para más o menos entenderlo, era como el gobernador de ese pueblo, de esa zona maya. Entonces sí tenían ahí varias cositas, tenían los jefes y señores principales que le llamaban los backup. Los backup. Ellos eran como que ¿sabes qué? El gobernador me dijo esto, bueno, voy a juntar yo un grupito y vamos a salir a cazar. Ellos van a salir a hacer lanzas, a hacer así como los tipo herreros más o menos, todos estos detalles. Y eran los líderes los que decidían quiénes iban a hacer cada cosa, cada función. Okay. Y obviamente también tenían otras personas que eran los jefes guerreros. Ellos los conocían como Nacón. Los jefes guerreros, ellos eran los que, oye, ¿sabes qué? Llegaban, por ejemplo, los jefes y señores principales. ¿Sabes qué? Encontramos una cultura y nos está ahí haciendo como que medio ruido en esas cuestiones. Pues le hablaban a estas personas para poder agarrarse ahí a unos buenos golpes, ¿no? Ahí, oye, ¿sabes qué? Es que lo platicaban como gente civilizada. sí, 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 los mayas trataban pero a lo mejor las otras culturas pues no tanto. Entonces Sí. ahí era como que ese ámbito, ese golpe. Y Entonces, yo creo que por lo mismo criticaban mucho, bueno, atacaban más bien mucho a los mayas, porque los mayas se defendían mucho con todas estas ideas de la mente, y las demás culturas eran muy, muy físicas, muy toscas. Sí. Entonces, por eso como que se iban mucho con los mayas. Oye, Ceci, nos dice Antonio Heredia, hola, saludos, cultura de videojuegos. Ándale, fíjate que también un saludo a nuestro amigo Custom que estuvo aquí con nosotros y nos estuvo comentando de todo este vasto conocimiento muy buen tema también y muy sí, interesante. sí, que se quedó a medias porque era como que una hora lo sentimos como apenas el inicio porque faltaron muchas preguntas ahí. Y luego para alguien que no sabe de eso, pues sí. Sí. Y fíjate qué interesante porque como tú que dices, para alguien que no sabe y yo que soy de las personas que sé, pero por ejemplo él tiene un vasto conocimiento de todo esto y lo más padre y lo más interesante es que lo explica para que yo lo sepa, para que yo lo entienda y lo explica también para que lo entiendas tú. Los simples mortales. Sí, o sea, muy interesante, ahí también lo tenemos compartido en la página para que lo sigan y lo vuelvan a ver. Y vean las transmisiones que hace en vivo de los juegos y para que también se inscriban a sus torneos que ya nos mencionaba la semana pasada. Para todos los que les gusta jugar, ¿verdad? Sí, a pesar de eso también nos estaba comentando de que más adelante iban a haber más torneos y donde se junta más gente, más banda, más equipo, más rol de competencias, entonces para que estén al pendiente y también sigan nuestra página porque también vamos a estar ahí compartiendo todos los torneos o lo que hagan en estas cuestiones. Exactamente. Y tenemos otro comentario, ¿verdad? Sí, dice, así es, hay dialectos muy bonitos y quienes la mantienen vivo aún, es algo único en México. Fíjate que sí, cierto, es algo muy padre porque todavía México se sigue conservando con estas culturas, incluso las mismas religiones o las mismas deidades que se conocen en diferentes culturas mayas, culturas indígenas, culturas prehispánicas. Todo esto sí es muy vasto y muy difícil también de entender. Se sigue manteniendo porque las personas que lo hablan y que
mantienen esto vivo porque pues Ujú. es el dialecto, y también porque ahorita pues ya se está llevando a cabo más el tema de la inclusión, de incluir a todas las personas, no nada más a personas con discapacidad, sino a todo tipo de personas, Así y es. por esta parte es que se da a conocer. Y aparte por el movimiento también que ya hemos traído aquí personas que trabajan directamente con personas que hablen alguna lengua indígena, entonces también ellos pues nos comentan que es seguir rescatándolo y seguir también motivándolos a ellos a que lo hablen, que no sea Sí, como sí, que un sí. signo de pena o vergüenza, etcétera, no, porque es algo que es de México y lo hablaban nuestros antepasados y todas estas culturas, entonces es algo muy padre saber esa lengua y luego hablar el español, entonces qué Porque bonito y qué vasto hay que también. recordar que, por ejemplo, si yo tengo del origen en la lengua nativa, que es el español, Uh-huh. y aprendo a hablar, no sé, inglés, y luego tengo la otra lengua o el otro dialecto que es náhuatl maya, ya no soy una persona bilingüe, ya me convierto en una persona trilingüe, o sea, Sí. una persona de vasto conocimiento y de diferentes eh, culturas donde puedo relacionarme, que dices tú, mira qué interesante, ya te puedes relacionar con varias personas de diferentes culturas y hablar un mismo o un solo idioma. Exactamente. Y pues bueno, ya la cultura maya ya Sí, la sí, sí, ¿qué otras dejamos. culturas hay? Sí, sí. Fíjate que hay una cultura que a mí me gusta muchísimo y que te comentaba que yo la quería explicar porque Ujú. es una cultura que me gusta mucho, no sé, desde que estaba en la primaria y nos enseñan esto de las culturas, Sí. no tan centrado en eso, pero sí nos enseñan un poquito de lo que trataba y te encargaban ahí que hicieras como una biografía o algo así, Sí. un escrito Oye, ¿nunca ahí, te tocó en la escuela las que estampitas. la típica estampita que tú la pegabas aquí Sí, y lo y lo escribías? escribo. Y A todos nos pasó, yo creo. sí, a los de la vieja escuela se han de recordar, los de la nueva escuela se han de Sí, decir, oye, no. no entiendo esa Ya referencia, nada ¿no? más imprimes todo y ya, pero no, uno que tiene que ir a buscar a la papelería. Y las Sí, estampitas, miren. deja tú y luego ya bien confiado porque dices, no, pues aquí con doña Juanita, la de al lado, que tiene la papelería, tiene todas las estampitas y luego resulta que no la tenía o que los Sí, ya domingos no sé. abre. Ándale. Y ahí andas corre y corre buscando ahí una Una estampita estampita. que tiene que coincidir o te dan una estampita toda descolorida. Ándale. Entonces, O una bien grande también. Pero ey, estaban padres las estampas. No, no sé si todavía estén como que vigentes, pero están padres. Están muy sí, sí, bonitas. sí. Tienen mucha información ahí. Muy padre. Y pues bueno, vamos a hablar de la cultura olmeca. Los olmecas es una cultura que a mí me gusta mucho y cuyo nombre significa país de Lule. Ujú, Este es un antiguo pueblo y estuvo antes de los mayas, imagínate, sí, que se encontraban al sur del Golfo de México, y su área central se ocupó en el estado de Veracruz actualmente y Tabasco, porque pues en ese tiempo no estaban divididos por estados realmente, ellos ujú. estaban en todo México, pero no era como que, ah, sí, yo pertenezco aquí, no, hasta que ya hicieron la división, que estaría padre también investigar de cómo se dieron todos los estados y Y- cómo los empezaron a dividir, cómo, Sí, de qué parte a qué parte va a ser o sea, ¿cómo fue Tabasco. la repartición de estados Ajá, ahí en esas ajá, cuestiones? exactamente. Y porque todos tienen diferentes formas, unos están más chiquitos que Sí. otros, entonces también ahí está pendiente ese tema, Oye, si el fíjate, público quiere. sí, 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 oye, y fíjate que dentro de la cultura olmeca, ellos eran muy inteligentes, por ejemplo, ya Ujú. hablamos de la maya, que eran muy inteligentes en esas cuestiones que en el momento de la acción era como que pensaba y trataba de resolver lo que le estaba sucediendo en ese momento, ¿sí? Pero los olmecas eran muy inteligentes en cuestiones de que eran muy observadores. ¿A qué me refiero Sí. con esto? Que eran personas que, bueno, eran personas de su cultura que observaban mucho la astrología, el cielo, cómo se movía la Ujú. tierra, los cambios climáticos, y a cuestión de eso empezaron como que a elaborar ellos el calendario. Yo creo que ellos le abrieron paso a los mayas porque Sí, ellos estuvieron antes y empezaron con todo esto de observar, e incluso ellos estuvieron mucho con las matemáticas, ujú, inventaron el sistema de numeración vigesimal que después fue perfeccionado por los mayas, que ya fue cuando agregaron el número cero, pero ellos estaban muy metidos en todo esto de investigación, ya los mayas como que ya les siguieron
y eran vecinos, entonces Sí. empezaron ahí también a formar ya más cosas y se formó el número 0. Y fíjate que cabe recalcar también que los olmecas fueron los primeros en desarrollar los proyectos arquitectónicos, o sea, que ya ves que hoy en día mucho se conoce o se dice de que, bueno, esta es una tierra donde se puede construir, esta es una tierra donde se Sí. puede, echar semilla para que crezca todos estos tipos de cosas, bueno, ellos, con todo este tipo de cuestiones, les gustaba mucho construir y no era como que, bueno, esta piedra grandota la vamos a hacer una pirámide o Ajá. una cultura, sino No. ellos eran mucho de eso, entonces por eso fue que fueron los primeros desarrolladores de proyectos arquitectónicos, o sea, Sí. planificaban muy bien sus ciudades y como sí, o sea, como todo buen arquitecto, primero lo planifica antes de hacerlo y a ver cómo queda, sino Sí. lo elaboraban muy bien. Ellos se dirigían o los dirigían sacerdotes y también tenían sistemas de organizaciones, también hacían mucho como lo que tú comentabas de con el material, hacer cosas, ellos se dedicaban a hacer mucho por el arte escultórico de vasijas, de formar cosas con el barro, de hacer las cabezas, que yo creo que todos conocen la famosa cabeza olmeca. Sí. A ellos les gustaba mucho hacer este tipo de cabezas de piedra que pesan más de 40 toneladas. Imagínense cuánto ahí se tardaron en hacerla y eran talladas a mano. Estas piedras eran talladas a mano. Oye, y eran de barro. Y eran de barro. Y fíjate que hace cuánto tiempo estuvieron, cuánto tiempo lo hicieron en ese momento y hasta el día de hoy se siguen conservando como si fuese ayer que las hicieron. Y algo importante es que las cabezas olmecas están con grandes piedras, pero también tienen diferentes rasgos. Tienen las mejillas llenas, los ojos almendrados, la nariz amplia y los labios carnosos y grandes. Todos tienen en la cabeza como cascos con protectores en las orejas. Eso es un dato también importante. A lo mejor no lo hemos visto de cerca, pero para que ustedes también lo tengan ahí cuando puedan visitar una cabeza olmeca, que vean como esta forma del casco que cubre sus orejas. Y fíjate que también dentro de ellos, de la cultura olmeca, al momento de realizar sus esculturas, eran mucho de ver las facciones de la persona que le estaban realizando. Por ejemplo, las emociones. Sí, o sea, yo por ejemplo te voy a hacer una escultura de Ceci, ahí sentadilla, entonces si estás feliz, pues la voy a tratar de hacer la escultura de manera feliz. No era como que, bueno, si estás feliz o enojada, lo voy a hacer como yo crea que me vaya a salir, ¿no? Sino lo hacían dependiendo la expresión o cómo se comportaba esa persona, y una de las esculturas más emblemáticas dentro de la cultura olmeca era la del pensador, que es como un monito que tiene así como que las piernitas dobladas y tiene la manita así recargada en su barbilla. Sí, esa es la más como que más famosa y reconocida, está que se han hecho figuras representativas de eso, las han hecho más chiquitas, más grandes, todo ese tipo de cuestiones que llaman mucho la atención. Exactamente, fíjate que tenemos comentarios en Facebook que los papás son quienes tienen esta tarea y sé de algunos que prefieren estar en áreas verdes como era antes y mantener y no olvidar los orígenes. Y si pueden mencionen cómo hacían llegar el agua a los pueblos, es interesante. Y abandonaban pueblos porque predecían que no habría vegetación necesaria para solventar cosas, actividades básicas. Sí, es lo que estábamos comentando, que eran muy observadores, o sea, se pasaban tiempo o mucha gente, porque no era como que estamos diciendo que son muy sabios. Sí, y no era como que una persona que se pasara una hora viendo como que el cielo y, ya me cansé, ya me voy, ¿no? Pero quedó para poder como predecir esta parte de, no, mañana va a llover o pronto se va a acabar la vegetación, como nos comentaban en Facebook. Qué don en serio para poder predecir todo eso y qué sabiduría también y lo que se basaban y luego que sí resultaba real.
Era, eso es lo más impresionante. Y que lo han dejado como legado, porque yo he escuchado a mucha gente que es como, el cielo está aborregado, es porque va a hacer frío, porque ya se va a quitar el frío, no recuerdo muy bien el por qué es, pero es algo de Oye, frío. es que me duelen las rodillas. Es que va a cambiar el tiempo. Ahí también ahí también puede surgir. Pero sí es cierto, es por eso que comentábamos que eran excelentes arquitectos o desarrolladores, porque ellos decían, bueno, aquí se va a cimentar nuestra ciudad, por decirlo entre comillas, nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque cuando llueve, pasa entre las orillas el canalón de agua. Entonces lo que hacían más el canalón, o sea, lo hacían más, más profundo, para que no se saliera y poder solventar en medio, la ciudad. Entonces sí estaba muy vasto, y hasta eso, sabían dónde iba a llegar el agua, y de ahí la almacenaban para sus propias necesidades básicas. Entonces, y también sabían, bueno, aquí donde va a llegar, aquí a un lado vamos a hacer también lo que es todo lo de agricultura y todo ese tipo de cositas. Entonces sí lo tenían muy estructurado, que muy aprovechaban mucho los recursos de la naturaleza, no era así como que vamos a desperdiciarlo, no, lo aprovechaban demasiado. Y un dato muy curioso, pero muy interesante, eso sí, también es que también veían cuánto tiempo era lo que cambiaba el sol. O sea, me refiero a, si el sol sale de norte a sur, en unos 5 años el sol va a salir de noroeste a suroeste. O sea, ya va a estar, como ya sabes que el movimiento de rotación de la Tierra y todas estas cuestiones, pues obviamente el sol empieza a salir en otros lados. Entonces eran esas cuestiones que llamaban mucho la atención, porque decían, bueno, si va a salir siempre de este lado, vamos a construir o vamos a hacer agricultura y todo ese tipo de cuestiones donde le dé mucho el sol, para que vayan solventando todo ese tipo de cositas. Eran muy muy inteligentes. A veces uno se da cuenta de, sí, la verdad, porque sí eran muy muy inteligentes, y lo que teníamos antes y lo que perdimos el día de hoy. Entonces sí, y aparte porque también se ha pasado mucho de la tecnología. Yo creo que la tecnología tiene mucho que ver en todo esto que se ha introducido aquí a México, bueno, a todos los países y demás, y ha ganado mucho terreno, y pues eso hace que también uno esté ahí nada más pegado al celular o a la computadora, etcétera, y pues uno va dejando ahí todas las demás cosas del campo y demás que se va perdiendo. Sí, oye, y nos preguntan los juegos que practicaban también, y nos dicen tip, agreguen tema de la descripción en el video. Sí, bueno, cuando lo compartimos ahí para las páginas, ahí le ponemos el tema de lo que vamos a hablar. Y fíjate que de los juegos, los olmecas eran mucho de, bueno, de jugar con los animales y cosas de estas, donde, por ejemplo, no sé, los juegos eran más como de cazar. Bueno, vamos a jugar, voy a jugar con mi niño chiquito, pero también era la idea para que aprendiera a cazar. Entonces fueron también fueron ellos unos de los desarrolladores también de esto de los voladores de Papantla. No específicamente ellos, pero sí fueron como que unos iniciadores también de la pelota ulama, a la que todo el mundo conoce como la pelota de cadera, que se le pega, valga la redundancia, con la cadera o con el antebrazo en un círculo. Sí. Todos esos tipos de cuestiones eran esos juegos que se manejaban, pero sí están muy perdidos, porque pues sí, hace muchos años se hizo. Entonces sí, no hay mucha información de la cultura olmeca en las cuestiones de los juegos, pero sí tenían bastantes. Sí, porque ya los que perfeccionaron a los voladores de Papantla pues fueron los totonacas. Ajá. Que de ahí salió todo esto, y que es la siguiente cultura que vamos a platicar, de los totonacas, que este grupo era, entre sus lenguas estaba el maya totonaco, y al parecer los totonacas tuvieron su primer asentamiento en el norte mexicano de Puebla. Ahí era donde habitaba todo este pueblo de los totonacas. Y pues bueno, los totonacas actualmente continúan viviendo en las
en la sierra de norte del Puebla y en Veracruz también en ciertos lugares, por eso Sí, es que pues simplemente en Papantla. ajá, por eso es que sigo diciendo que eran muy vecinos todos, Sí, entonces sí, sí. ahí están en ciertos lugares de Era, Veracruz, Papantla y en Puebla oye, también en y la eran sierra. vecinos, pero eran también como que, bueno, soy tu vecino, pero Eran amigos y no te metas rivales. conmigo, ni yo me voy a meter contigo. O sea, era como que, oye, vamos a tener ahí cuidado y vamos a tener todas estas cuestiones porque pues sí, sí llama mucho la atención ese Sí, tipo de cositas y toda esta situación. eran bien intensos también. Sí, sí, Si sí. alguien se caían mal entre ellos y eran muy Es intensos. como todo. Acuérdense de todo esto de los sacrificios también. Quieren hacer sacrificio por cualquier cosa, casi, casi creo. Y aparte que también lo consideraban como algo religioso. Algo religioso. Ajá, el poder hacer un sacrificio. Una tradición religiosa. Sí, era por cualquier cosa de verdad, porque me miro feo, lo sacrifico. O porque está muy guapo, lo sacrifico. Ándale. O algo así. Y lo que caracterizaba a los totonacas era que celebraban mucho sus tradiciones y la forma de vida. Y puede citarse esto, pues su danza que es del volador, que mantiene profundas connotaciones religiosas también. Todo este tipo de la danza de los voladores de Papantla, que no sé si ustedes lo han visto en vivo. ¿Tú lo has visto en Sí, vivo? sí, sí, me ha tocado ir a, Y hasta, bueno, y hasta allá en las cositas Papantla. que venden en que vuelan Sí, los voladores de Papantla, ahí tenemos un recuerdo de cuando nos tocó ir a Veracruz allá a las ruinas en Tajín, donde también estaban los voladores de Papantla. De hecho, cuando entras a la ciudad, estaría padre platicar con un volador de si no se marea ahí arriba. sí, porque o fíjate que también. no utilizan nada, o sea, No, para nada subir, pues más. sí, andan ahí con su cuerdilla y todo, pero ya cuando están arriba, Solo se están. amarran de los pies, ¿no? No. Bueno, los que están volando Sí, sí, los que porque están volando. los que vuelan son 4 personas los que están volando, pero hay una persona que está arriba. Sentado. No, Está está de pie está y de está con una flauta o con un tipo cascabel y es el que está bailando, o sea, está girando él, está en girando. el palo Sí, y ese. está bailando mientras los voladores de Papantla pues van descendiendo. Qué Entonces, buen equilibrio sí, tiene. sí llama mucho la atención y fíjate que lo que recalcaba mucho ahí era todos estos tipos de tradiciones, porque incluso la vestimenta se veía muy padre, muy Sí, bonita, muy colorida. muy colorida, exactamente. Y fíjate que esto es un rito prehispánico, perdón, de origen totonaca, Ujú. que se celebra para solicitar de los dioses la concesión de lluvias y que propicien la fertilidad de la tierra. Es para eso que se suben a volar. Eso y es a lo dar que me vueltas. llamaba mucho la atención porque hasta ahorita, bueno, creo yo, como que es uno de los pocos rituales que no necesita un sacrificio humano, sino. Sí, lo padre. Bueno, y ahí ya si se cae uno, pues sí, ya se hace un sacrificio, pero era de los pocos rituales que no se necesita un sacrificio humano para que hubiera esta fertilidad de la naturaleza y todas estas cuestiones, pero sí llamaba mucho la atención todas estas cosas. Y fíjate, cuando entras para rumbo al Tajín, Ujú. está una escultura muy grande, ¿qué te diré? Unos 50 metros más o menos por, ¿qué te diré? Por unos 80 metros, no sé, que es una persona, es un totonaca, que está está bien grande, está así con las manos así, y trae una canasta que se le están cayendo las manzanas. Entonces entras y está bien grandote, o sea, si tú te tomas una foto, sí te tienes que aventar casi una cuadra para que se vea toda la escultura y te veas así un monito, una manchita ahí del. Sí. Pero sí está muy, muy, muy grande y te llama mucho la atención porque pues es algo que nunca lo ves todos los días, pero sí está muy bonito y es como que lo representativo de que ya llegaste acá a la cultura totonaca, para que vayas a visitar a los voladores de Papantla. Entonces sí Qué llama bonito. mucho la atención y sí está muy padre todo este tipo de cositas, esas tradiciones, porque pues sobre todo como ya hemos dicho son mexicanas, ¿no? Sí, y fíjate que esto, bueno, es en un palo especial para este tipo de de las danzas y a una señal cada volador que está disfrazado de ave se lanza al vacío para girar 13 veces que multiplicadas por los 4 participantes totalizan 52, que son los años que integraban un ciclo indígena y es por eso que hacen todo este ritual. Sí. Entonces, qué interesante también, pero sí, ahí estar arriesgando tu vida por
por seguir preservando todas estas culturas de los dioses y para que sigan manteniendo todo esto de la tierra, y pues sabemos también que cada Sí. dios era para algo específicamente, entonces qué interesante también que lo sigan haciendo y que se siga preservando también. Qué padre, sí, qué padre que todavía se sigue ahí conservando y preservando todo ese tipo de situaciones para que no se pierdan durante el tiempo, y más ahorita esperemos ya pronto salir de la pandemia e ir a visitar todos estos tipos de cuestiones, porque sí Para se que ustedes también necesita. vayan, Sí, investiguen y se empapen. sí se necesita realmente todas estas cuestiones, porque a veces es muy necesario empaparse un poquito de nuestra propia cultura y no de la cultura extranjera que tanto nos acecha y tan cómodos estamos. Entonces Sí, que también tiene tradiciones, pero es primero, como todo, pues conocer aquí a México y ya después ahora sí en más lugares, porque muchas veces encontramos lugares y decimos, ay, mira, ¿dónde, en qué país era? Y es aquí en México, entonces. O por si algún día nos preguntan algo de cultura general, también estar ahí atentos. sí, y fíjate que, bueno, otra cultura que aquí va a ser un poquito ahí interesante, porque esta cultura que vamos a tocar eh, estuvo en México, en el sur de México, pero no como una cultura de origen, ¿sí? Ujú. O sea, me refiero de que no nació la cultura en México, sino nació un poquito en Sudamérica, que estamos hablando de Quito y de Machu Picchu, que es allá de Lima, Mm, Perú, de un poco parte de Colombia y todo esto, sí, sí. los famosos incas, que como me llamó tanta la atención los incas tantas veces que lo hablaban, porque me llamaba mucho la atención que era que, ay, o sea, me desesperaba bastante cuando en la escuela se hablaba de historia y todo esto. No, pues es que los incas era una cultura, que y algo que, Sí, ay, sí, no, de no, 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 acuerdo. no, no. Pero ahorita, si ya te pones a investigarlo, si ya te pones a verlo, o sea, simplemente el mismo Machu Picchu, Ujú. hecho y creado por los incas, que dices tú, wow, o sea, sí se aventaban ahí sus buenas arquitecturas Sí, y era interesantes. lo que platicaba ahorita de que creemos que todas estaban en México. Ujú, Y qué interesante también saber esto de cómo se dividieron el país y los otros ujú. países, de qué parte le tocaba a cada uno. Y cómo también saber que no todas las culturas están en México, vaya, a lo mejor sí en ese Sí, tiempo estaban todas juntas, pero pues ya se fue dividido y ahí está cada una en diferentes lugares. porque eran muy nómadas, o sea, eran muy, Ujú, dicen que se establecieron en Cusco, o sea, en Cusco, ujú, Perú, que sí. ahí como que ahí se establecieron, pero realmente eran como que, bueno, aquí nos vamos a estacionar para descansar, para esto, para lo otro, pero pues estamos hablando que se estacionaron casi como 13 años, 14 años, ya hicieron ahí colonias y todo, y pues los que sí quisieron irse, pues se fueron, y los otros casi no, que es cuando empezó, como lo llaman, el nuevo mundo, cuando Sí. empezó a gobernar todo esto, o bueno, cuando quería gobernar en este caso la Nueva España, que estaba todas estas situaciones de todas las culturas peleando con España para no ser, para que no seamos gobernados por el mismo España. Entonces, pasa toda esta situación, mientras está sucediendo toda esa situación ahí en México, acá en Sudamérica están sucediendo otras situaciones ahí como que nada, un poco menos complicadas, pero también ahí interesantes en todas esas Sí, y cuestiones. ellos también eran muchos de crear templos, de crear palacios, de crear lugares, sí, o sea, en donde pudieran venerar a los dioses o hacer sacrificios, etcétera. Todas estas culturas eran siempre de crear cosas, de verdad. Sí, Eran sí, sí. unos super arquitectos y también esta parte de poder crear todo porque lo hacían ellos, lo hacían con sus propias manos, con los materiales que tenían en ese momento. Sí. No es como hoy que ya te venden el material y ya saben para qué es y que está mezclado y etcétera. Y pues también eran muy artísticos, ya que tenían obras públicas, las fortalezas, que ellos también sabían cómo aplicarlas estratégicamente y hacer todo esto de los templos. Entonces, pues sí, también fue una cultura muy interesante y muy arquitectónica. Sí, sí, sí. Oye, y luego,
ya nos vamos, ahora sí, nos salimos un poquito del país de México y ahora otra vez nos volvemos a regresar, a la cultura mixteca, Ujú. una de las culturas que ya hemos hablado, pero nunca, fíjate que nunca, No, ese podría también ser un tema muy no lo interesante, habíamos mencionado, la la cultura, cultura la mixteca. cultura mixteca, porque sí tiene muchas cosas muy interesantes, todo, porque era una cultura totalmente, si la maya era, por decirlo así, ¿no? Si la maya era color rojo y la azteca era color verde, bueno, la mixteca era color, rojo, verde, azul. O Tutti sea, frutti. sí, 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 era una combinación muy, muy interesante Era que, color amazul. sí, 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 era una cultura muy interesante que llamaba mucho la atención en todas estas cuestiones de religión, porque simplemente tenemos ahí mismo la misma pelota mixteca, que es Ujú. la pelota de allá bueno, el juego de allá de Oaxaca, que es con la que habíamos comentado que es una pelota que pesa entre 600 700 gramos, Ujú. casi el kilo, y se utiliza un guante que ese sí pesa un kilo, kilo y medio. Entonces se le pega la pelota y puede recorrer distancias entre 100 200 metros. Entonces Ujú. este deporte de la pelota mixteca sí llama mucho la atención por todas estas cuestiones que eh, todavía se siguen preservando. Incluso lo padre y lo interesante es que ya salieron de la frontera. Me refiero a que ya se Sí. hicieron, bueno, se hicieron los torneos estatales y nacionales aquí en México, y ahora, bueno, pues en su momento, ¿no? Se hizo el torneo internacional que fue allá en Estados Unidos, y se está preparando un torneo porque ya se está tratando de hacer un equipo allá en Tokio, Japón. Ujú. Entonces sí se está ahí rompiendo varias fronteras, y sobre todo que es un deporte mexicano. Exacto, y qué padre también que se siga ahí manteniendo. Fíjate que los mixtecos, Ujú, como que ellos eran muy territoriales porque se establecieron primero al oeste de Oaxaca y luego se imponen como clase dominante en muchas ciudades del centro de México y luego a consecuencia de la presión de los toltecas invaden el territorio zapoteca, se lo pasaron ujú. ahí invadiendo diferentes territorios y queriéndose quedar con ese territorio. Pero es lo que te decía, o sea, como que es ahí una combinación de los mayas y Ujú. de los aztecas, pero querían abarcar, o sea, querían comerse todo el pastel ellos, Ajá, ¿no? pero eran así, ellos sí eran como muy de picar ahí a las otras Sí, culturas para quedarse porque estuvieron atacando mucho a los zapotecas. Los zapotecas también es una cultura que se escucha mucho. Yo la recuerdo mucho del nombre, el zapoteco. ujú, Y estuvieron ahí invadiéndolos con guerras, con peleas, etcétera, invasiones sí. ahí. Incluso hacían alianzas de matrimonios para poderse quedar con todo lo de los zapotecos. Y fíjate que una de las deidades principales de los mixtecos, pues es como ya lo conocemos, el dios del sol, que es Mm, Quetzalcóatl. sí, y El, fíjate que al final se quedaron con Monte Albán, que Monte Albán sí, Oaxaca es es toda muy una ciudad. conocido, ajá, entonces se quedaron con Monte Albán ellos. Ahí donde está un campo de pelota, Ujú. de pelota mixteca y pelota purépecha, y la pelota ulama, que es Ujú. ahí es una ciudad, pero es como si fuera un deportivo, Bien este grande. Monte Albán, que tenía Sí. varias ciudades ahí, pero casi el centro todo gobernaba, tanto los rituales como lo deportivo. Entonces hay mucha gente que, mira qué padre, todo esto, pero pues eran campos de juego. Y fíjate que entre sus especialidades se podían citar mosaicos de plumas, del tejido y los bordados de telas. Ellos eran mucho de crear bordados. Algo para que se puedan dar una idea como tipo los atrapasueños, Ujú. que es el círculo y diferentes plumas. Bueno, ellos hacían cosas, no eran atrapasueños, pero eran cosas similares así de círculo y ponerle plumas alrededor. Y muchos de ellos también son los bordados, el calendario mixteco que se basó en un ciclo de 52 años y más allá de esa cifra no contaron años y también hacían mucho arte influido por los Ujú. zapotecas. Realmente ellos fueron por los zapotecas y se quedaron con muchas cosas de ellos y siguieron ahí desarrollando también su propia escritura, Sí. haciendo los jeroglíficos y haciendo los días
pero con jeroglíficos, que hacían figuras en las paredes, ahí las tallaban, y eran como un día, podía ser el día la figura de algún animal o de algún dios que ellos representaban, porque tal Sí. como tal una persona no era, tienen figuras Ajá. sí, como tipo de animales o de... Como tipo nahuales, eran Sí, los famosos alebrijes, eran ándale, mucho, ellos lo que tenían los alebrijes, los alebrijes. que era una cuestión como ahí de monstruos, pero también un poquito más a las mitologías, y todo ese tipo de cuestiones eran los alebrijes que tenían ellos. Y un dato muy interesante que encontré aquí de los mixtecas es que el calendario mixteco se basó en un ciclo de 52 años. Entonces estamos hablando que esa cifra, o sea, fue un calendario de 52 años y ya no contaron más para adelante. O sea, fue de que Sí, vamos a hacer solo se quedaron en los sí, vamos a hacer el 52. calendario de 52 años y ya. Sí. O sea, ya no hay más. Ya ahí se queda y simplemente, pues ya, ahí se quedó. Entonces, sí llama mucho la atención todo este tipo de cositas y cómo lo hacían, ¿no? Fíjate que estaban con todo esto de los zapotecas y ahora vamos a hablar un poquito de los zapotecas para saber cómo Sí, qué sí, hicieron sí. ellos y ahí ver si se dejaron o luchaban con todos sus pueblos Sí. también. Este pues también es un pueblo mesoamericano establecido en la Sierra Valle Central, que también es el estado de Oaxaca. Ellos pues principalmente estaban ahí, los que llegaron a quitarlos fueron los mixtecos. Y Y ellos se establecieron en Tehuantepec, sí, una comunidad muy bonita y muy vasta en cultura y tradición. Que eso sí hace mucho, mucho, mucho calor, pero sí llama mucho la atención que todavía se siguen conservando las tradiciones. Eso sí, no es como que yo sigo conservando la tradición y ven a Tehuantepec para que la conozcas. No, 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 o sea, ellos viven con la tradición. Llega gente, llega turistas y X y Y, pero ellos X, o sea, es como que, bueno, mi vida es seguir conservando la tradición y se acabó. sí, la base de pues la economía zapoteca, ellos sí era mucho la agricultura, el comercio artesanal y para poder subsistir Ajá. practicaban la caza, la pesca y la recolección de pues todas estas todo lo que brindaba la naturaleza, frutas, verduras, semillas, todo esto era con lo que hacían. Y la agricultura fue muy variada. Ellos sembraron maíz, frijol, calabaza, chile, jitomate y cacao, que regaban por medio de los canales y acequias, que era lo que tú comentabas de esto de los canales que llevaban para que Sí. pudieran regar toda esta parte. Ay, a mí me da mucho ahí la controversia de Ujú. la organización política y social de los zapotecas, porque ellos Ah, eran sí. como que, ahí sí estamos Sí. hablando que aquí no existía el feminismo ni el machismo, ahí era lo que se establecía y se acabó, no había como que, oye, me voy a levantar yo porque soy mujer, guerrera, Era empoderada. mucha dictadura. Sí, 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 no, era los hombres, los niños jóvenes, se les Ujú. preparaba para la caza, la pesca, todo eso lo que le correspondía como hombre, los labores del campo, el comercio, la fabricación de cerámica y sobre todo la guerra. Ujú. Y las mujeres no, eres mujer, eres niña joven, se le enseñaba la recolección y la preparación de alimentos, el cuidado del hogar, la industria casera del tejido de las fibras vegetales y en algunas ocasiones también participaban en las labores agrícolas. Pero sí estaba muy establecido todas estas típicas, estas cosas que a lo mejor hoy en día sí se da como que, oye, no, pues está mal, pero en su momento sí era como que, tú eres niño y tú vas a ser, Fíjate que desde dónde viene esto de tú eres ajá, hombre, tú eres mujer, tú haces esto y tú haces lo otro. Desde sí, esas sí, sí, culturas viene toda esta parte de dividir. dividir, porque Ajá. era como subsidian y como se mantenían esas cuestiones laborales y esta sociedad zapoteca que llamaba bastante la atención, todo ese tipo de Sí, cuestiones. fíjate que algo interesante era que el pueblo estaba gobernado por el Goquitao, que es un nombre curioso, entonces, y que la religión de ellos eran politeístas y solatras. ¿Qué significa esto? Politeístas que creían en varios dioses
isolatras, que varios de los dioses en los que creían eran dioses provenientes de animales. Entonces, ellos se basaban mucho en esto. Era, más o menos tenían como que la ideología, como no sé si también tenían esa idea o ese dato, y también se los dejo, de egipcio, de los egiptos, de todo ese tipo de cuestiones. Ya ves que tenían el gato como una deidad, un dios. Entonces acá también con los zapotecas eran mucho de eso, que eran los dioses, simplemente los mismos dioses que les robaron los mixtecas. Sí. Pero también, como comentabas, estos dioses en humanos, digo, en animales, que hay otros que sí son como los mismos alebrijes, los mismos Y de hecho, los mismos nahuales. derivado de eso, ellos creían mucho en las supersticiones, y entre ellas estaba el nahualismo, que así se llama, que consistía en tener un animal cuyo destino iba unido al hombre, que es esto de los alebrijes, y que presentan mucho en la película de Coco, que el alebrije que te tocó es el que siempre te va a estar guiando a, pues, a encontrar el camino. De ahí salió la palabra o la frase, el guía espiritual. Ajá, que era el que era el animal, o era el alebrije que te guiaba en tu camino de vida, y en tu camino espiritual, cuando dejabas de este plano terrenal. Entonces llamaba mucho la atención, porque sí tiene toda una historia también los alebrijes y todas esas cuestiones que llaman bastante la atención, porque también es porque los alebrijes tienen muchos colores, o otros tienen 3 ojos, o 9 patas. Sí, porque no son animales normales, por así decirlo. Y fíjate que la cultura zapoteca, ellos regían mucho el Monte Albán, pero luego llegaron los mixtecas y los quitaron, entonces tuvieron que abandonar Monte Albán, el que convirtieron en cementerio, y después se ubicaron en Mitla y luego en Sachila, que después se quedaron en el valle fértil de Tehuantepec. Entonces ahí fue donde terminaron. Sí, porque es algo que, como habíamos comentado, los zapotecas eran mucho de que, bueno, estamos aquí. Siento que dentro de las culturas los zapotecas eran como que los más relajados en esas cuestiones, de que, bueno, ya llegó los mixtecas peleoneros que quieren andar ahí, que nos quieren quitar. Bueno, pues nos vamos a otro lado, o le cedemos las tierras y todo, con tal de no pelear, de estar así como que en tranquilidad, en buena onda, de ¿no? mantener la paz. Exactamente. Y los mixtecos, los de la mixteca, ¿no? Eran como que, oye, ¿qué onda? Quiero venir a pelear y pelearte las tierras y esto. Y los zapotecas eran, bueno, si quieres pelear, no hay necesidad, ten mis tierras. Se y ya me voy a los terrenos. Ellos. Sí, ya me voy a otro lado, no pasa nada. Entonces, sí llama mucho la atención todo esto. Entonces, otra también de las culturas muy emblemáticas de México, y que tiene mucha tradición, mucha cultura, mucho vasto en conocimiento, eran los toltecas. Los toltecas también. Ellos sí, bueno, ellos sí son esos sí son otro papel totalmente diferente, los que toltecas. Significan nuestros maestros constructores. Este es un pueblo nativo de México que emigró desde el norte de lo que ahora es México, pero imagínense ya con el nombre de maestros constructores que no hicieron con todo esto. Sí. Y pues ellos empezaron, pues no, desapareció Teotihuacán, desapareció Monte Albán, Palenque, que hasta entonces pues habían sido regidos por los mixtecas, por los zapotecas, etcétera, y pues ellos llegaron a todo esto, porque esto originó que también muchas culturas empezaran a emigrar, y por lo mismo se fueran como que quedando solos estos lugares, y como decían, como un cementerio. Fíjate que dentro de la cultura tolteca, ellos sí, ya hablándose más de la refinería, de todo esto, eran ya como que una civilización más civilizada, entre comillas, como se le llama. ¿Por qué? Porque ellos ya, ahora sí ya manejaban más que la fundición del metal. Ellos ya manejaban el trabajo de piedra, la destilación, la astronomía, o sea, ya eran como que eran otro nivel. Por eso decía que la cultura tolteca
ya era otro libro, Ya ¿no? estaba en otro top, sí. Ya estaba en otro top, ya estaban más arriba, porque ellos sí empezaban a manejar todo ese tipo de cosas. Y aparte siguieron cultivando el frijol, el maíz, el chile, el algodón y el Ujú. maguey con el que elaboraban pulque. Y también hacían artesanías como el hilado y tejido de prendas de algodón. Imagínate, ellos fueron los que empezaron a seguir con esto del algodón. Ellos iniciaron a sembrar algodón y que fueran haciendo las plantas de algodón para hacer pues también sus artesanías. Y pues también tienen mucha arquitectura. De hecho, ellos tienen el monito que está, no sé cómo explicarlo, que está de piel, agarrado de piel en las piernas. Más o menos Que como, está como que recargado en la cabeza. No más sé o menos cómo. como para que se den una idea, es en la Pero es muy escultura. conocido. Sí, en la escultura como cuando tienes un sillón y estás viendo la tele y te recuestas así en el sillón y estás con tus piernillas así, con tus piernillas ahí dobladas Sí. y estás viendo ahí la televisión. Esa es Ándale, tú la, lo explicaste mejor. sí, esa es la cultura Está más como que haciendo una emblemática. abdominal o no sé. Como Ándale, que sí. sí, pero está volteando bien feliz ahí Sí, trabajando, está entonces, muy contento. pero lo que te digo, ellos sí ya manejaban lo que era la fundición y todo esto, Ujú. por eso fueron de uno de los primeros que empezaron a desarrollar lo que eran Sí. los platos, las La cucharas. figura que mencionábamos se llama chacmol y Ujú. es una figura sentada en forma reclinada, sosteniendo en el vientre un recipiente y con la cabeza mirando hacia un costado. Ellos también eran mucho de las vasijas. De hecho, se caracterizaban mucho por el color rojo y café de las vasijas, porque ellos agregaban muchos detalles en rojo. Sí, sí, Y sí. que si van a los museos, ahí siguen encontrando todos estos detallitos de las vasijas que están pintadas ahí a mano. Y es lo que te decía, ellos eran mucho de todo este tipo de cuestiones, pero sí ya estaban en otro nivel, ya eran como Sí, que ya. más acá de que, ¿qué onda? Ahora sí vamos a hacer un plato, una charola, vamos a hacer algo más estructurado. Ya no mismo como una piedra donde estaba ondulada y ya lo usaban como, no sé, una olla o algo así, sino ya lo tienen más estructurado y tienen muchas culturas arquitectónicas Sí, que también eran hasta, cazadores hábiles y sí, también los llamaban guerreros por todo esto de... Era un pueblo guerrero porque vivían en peleas constantes con tribus vecinas y se convirtió en un pueblo ya después civilizado, que ya después de dejar las guerras ya se convirtieron en civilizados. ya después de haber matado como a 20 40 Ujú. tribus, pues ya fueron como que, bueno, pues ya vamos a darle más tranquilo, ¿no? Sí, y de hecho también ellos manejaban mucho el nombre de Quetzalcóatl, Ujú. que era también parte del dios en el que ellos creían. Y pues también tenían ahí diferentes gobernantes que la mayoría se basaba mucho con los sacerdotes. Es que el famoso Quetzalcóatl es por eso que fueron bueno, Quetzalcóatl es por eso que fue muy conocido en varias culturas porque pues sí se pelearon ahí el nombre, tanto los zapotecas, los mixtecas, los toltecas, incluso los mismos aztecas fueron que también ahí tenían al dios Quetzalcóatl, que es el dios de la lluvia, porque pues obviamente ya ven que a veces, o bueno, en esta parte, por ejemplo, de allá de Oaxaca, que es muy seco, muy árido, no siempre llueve, entonces siempre le pedían mucho a Quetzalcóatl, que era el que les mandaba la lluvia para todo esto, lo de la agricultura. Entonces llamaba mucho la atención todo, que varias culturas tenían ahí el mismo dios que era el Quetzalcóatl. O sea, era muy famosillo Quetzalcóatl ahí en México, en todo el centro y sur de México. Exactamente. Y pues bueno, vamos a hablar de otra cultura que es Ujú. Teotihuacán, que esta significa el lugar donde se hacen los dioses. Y Ah, es una de las primeras grandes civilizaciones de México central, situada en el actual México DF. y fíjate que aquí llama mucho la atención porque muchos dicen que se le dice Teotihuacán. Teotihuacán, Y otros, Teotihuacán. y otros que es Teotihuacán, porque no tiene un acento Ujú. en sí. Y entonces dice, es que se le pronuncia Teotihuacán. Y otros se dicen, no, pero es que en las culturas se le debe de llamar Teotihuacán. Me Entonces, gusta más Teotihuacán. Teotihuacán, se oye más padre que Teotihuacán. Entonces, Teotihuacán, sí. pero no sé, o sea, es como que era una controversia que llama mucho la atención, que dices, bueno, pues está interesante ahí que se defina como se debe de decir. Sí, pues esta cultura básicamente seguía con toda esta parte
de seguir haciendo las mejoras en la arquitectura. Se basaron mucho en la canalización de las aguas e hicieron posibles técnicas agrícolas y una gran concentración de población que serviría de sostén económico de toda la ciudad y de todos los pueblos que estaban ahí. Y ya Teotihuacán ya tenía ahí un poquito como que ya las ciudades ya entre comillas ya estaban construidas, entonces ellos se dedicaban un poquito más al reforzamiento de las mismas, ¿sí? O sea, me refiero a que, bueno, ya tengo una ciudad que no era mía, pero pues me apoderé de, la vamos a urbanizar más, Sí. vamos a establecer así como que campos, parámetros, todo ese tipo de cositas que ya son otro nivel, ya no es como que, bueno, piedra y cincel, ¿no? O sea, ya tenían como ahora sí armas más estructuradas, como flecha y arco, las mismas ondas, todo ese tipo de cositas que llamaban más la atención y pues ya sabían cómo crear sus propios alimentos hablándose de la agricultura. Sí, y el arte teotihuacano expresa por primera vez de forma grandiosa la concepción mesoamericana que encontraría eco en los lugares tan alejados como Monte Albán, el Tajín, Tikal, y manejaban toda esta parte. La, la cultura teotihuacán está estrechamente relacionada con el urbanismo. Ya fue una cultura como más, ¿cómo decirlo? Como más moderna, por así llamarlo. Es lo que comentaba, más Sí. más moderna, más urbanizada, más centrada en estas Sí, cuestiones. o sea, ya más moderna, ya trayendo cosas diferentes y manejando todo. Porque ya no era como como una cultura en sí, ya era así una ciudad. Sí, ya era una ciudad y por eso el nombre del lugar donde se hacen los dioses. Y ya para que tuvieran todo este centro de canalización de aguas y imagino Sí, como sí, ya sí. las presas y todo eso, realmente sí ya estaban muy establecidos para tener una Y gran muy ciudad. avanzados, muy Sí, avanzados. Y sobre todo pues tenían ahí la pirámide del sol. También. La famosa pirámide del sol que cada no sé cuántos meses o así mucha gente va a recargar energía, pero pues tienes que ir todo de blanco, o sea, tanto de playera hasta tenis. ¿Y tiene algo en especial que vayas de blanco? Porque es como que la pureza o la deidad que no me acuerdo cómo se llamaba el dios del sol que ellos tenían, no sé si era Tonatiuh el dios del sol en esa cultura, pero porque ya es que la cultura del Tonatiuh es de los aztecas, bueno, ellos se vestían mucho de blanco, o bueno, se empezó a definir mucho eso que tenías que vestirte de blanco para recibir la energía, porque pues lo blanco atrae a lo blanco y es como que lo positivo. Okay. Entonces negativo y positivo pues da negativo, entonces ahí sí, ¿no? Entonces sí. Ahí se da todo ese tipo de cuestiones, por eso se remarca mucho que no usaras nada de negro o otros colores para que no rebotara ahí como que la energía que se te iba a ofrecer por la pirámide del sol. Ya me imagino todos ahí de blanco. Ya ven cuando se acabe todo esto del COVID. Sí, todos vestidos de blanco a recargar energía. Y se hacían rituales muy padres y hubo un momento en el que cuando empezó como que la época de la tecnología y todas estas cuestiones, cuando empezaron los proyectores, valga la redundancia, a proyectar todo este tipo de historias en la misma pirámide, ¿no? Atrajo muchos cientos de personas y de turismo para México, que fue que también empezaron a desarrollarse los globos aerostáticos y todo ese tipo de cosas que fue como que el boom para todo esto, pero pues a veces sin saber que Teotihuacán era una ciudad ya más urbanizada, más moderna, pero pues realmente era una ciudad que ya estaba tanto de los aztecas, de los aztecas, de los mixtecas y de los zapotecas. Que ahí entre todos ahí se pelearon por varias ciudades y los que digamos que los que ganaron o salieron ahí con la suya, como se dice así, fueron los de Teotihuacán. Entonces ahí se llama mucho la atención y pues está en el mero centro de la Ciudad de México. Sí, después de pelearse en todas las culturas salió ganón los de Teotihuacán. Y también tenemos a los purépechas o tarascos,
que Sí. son muy conocidos y que tuvo su desarrollo el pueblo purépecha, viviendo principalmente en Michoacán, en la zona de los lagos. De hecho, los purépechas, dentro de esto de los lagos está Ujú, los purépechas, en Janitzio, los ujú. tarascos, Pátzcuaro y otros dos nombres ahí también, que es Angajuan, y el otro está muy complicado de mencionar, Tzintzuntzan, algo así. No, ahí ya saben que con las palabras de origen ya un poco se me traba la lengua, pero Ah, es ok, esa. Tzintzuntzan. Ándale, esa. Tzintzuntzan, Tzintzuntzan. no lo había encontrado así, Tzintzuntzan, Pátzcuaro y Ajá. Iguazio. Iguazio, que es parte bueno, sí, de Pátzcuaro. Tú que eres bueno pronunciando las palabras hoy. Bueno, es parte de Pátzcuaro, un poquito de allá de la zona, o llegándose un poquito de allá de Morelia, pero estamos hablando de esta Morelia y a 2 horas y media tenemos, no sé, bueno, 2 horas más o menos, yéndose de manera tranquila, van tampoco Sí. allá a velocidad, a Pátzcuaro y a Zacapu, que es donde se conoció, o más bien, como hemos llamado la atención también este, de todo esto, la cultura purépecha del deporte, pues Ay, la ya pelota que también tenemos también, aquí la sí. pelota purépecha, que ya lo conocemos, y también la cultura purépecha ahí también tenía ahí Su sus historia. cositas muy interesantes que llamaban mucho la atención, todo esto. Pero pues sí, la cultura purépecha, la cultura, o los tarascos, era una comunidad más chiquita, no tan grande y no tan, ¿cómo decirlo? No tan antigua, Ajá. porque estamos hablando de no tan antigua, de Y hace no más de tan 3.000 años, llamativa, porque sí pero estaba chiquita. sí, pero era una comunidad muy chiquita, pero te digo, estamos hablando de no tan antigua, pero estamos hablando de hace más de 3.000 años, entonces No, para pero las lo... demás eran demasiado antiguas, Sí, muchísimos años. porque estamos hablando de las culturas que habitaron, o de las que estuvimos mencionando, que eran después de Cristo. Entonces, eran después, durante y antes, durante y después de Cristo. Entonces, sí llamaban mucho la atención todo ese tipo de cositas. Y bueno, en cuestiones de Michoacán, de los purépechas, tenían todos esos tipos de culturas, y que hasta el día de hoy, fíjate que no puedo todavía conocer todas las culturas, las costumbres y las tradiciones que manejan los mismos purépecha, las mismas comunidades de allá, porque pues ya es Sí. que también tienen incluso los famosos, abuelitos que danzarinos, Ah, sí, los también. jóvenes que se ponen ahí, andan vestidos Sí. de viejitos y De andan ahí viejitos, la baile y danza baile. de los viejitos, sí, sí es cierto. Ellos se dedicaron mucho a la agricultura, la pesca, la artesanía, al comercio y a la guerra de conquista también. Comerciaron con los mixtecas Ujú. y con pueblos de Sudamérica. Ellos pues Ajá. estuvieron ahí en guerras y también en amigos al mismo tiempo. Pero fíjate que ellos, como que la cultura purépecha era un poquito como que más cerrada en esas cuestiones de Ujú. que quiero pelear con todos, pero sé que tampoco voy a ganar en esas Sí, cuestiones. eran ahí, como decíamos, amigos y rivales. Sí. Bueno, Exactamente. pues muchas gracias a todos y cada una de las personas que nos estuvieron viendo y comentando. Gracias a la Universidad Pedro Gigante por darnos el espacio, sobre todo al rector Fernando Garza y al licenciado Enrique Sánchez, que es el director de radio. Gracias, sí. Exactamente, pues nos vemos mañana. Muchas gracias a las personas que nos vieron y mañana pues traemos un invitado, un tema de cultura. Sí, sí. Ahí mañana nos sintonizan. Nos vemos. Bye, gracias.